Quiero invitarte a que vayas conmigo a la palabra de Dios en esta hora. Y vayamos por favor al libro de Hechos, capítulo 17. Hechos 17, versos 22 y 23. Dice la palabra de Dios, Hechos 17, 22 y 23, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ocupe su lugar. Gracias. Recordaba un canto que hace muchos años escuché. Y este canto habla de Lázaro. Lázaro, aquel que era un gran amigo de Jesús. La Biblia nos dice a quien Jesús amaba. Lázaro, el que la Biblia también nos dice que estuvo enfermo y le avisaron a Jesús que estaba enfermo. Lázaro, el que murió. Y este canto quizás algunos de ustedes lo escucharon. Y bueno, menciona, no es lo que la Biblia dice, sino menciona en este cántico quizás algo que imaginó alguien que pudo haber pasado. Pero me gustó cuando lo escuché la primera vez y no recordaba toda la letra, así es que la busqué y quiero mencionarla para que ustedes la escuchen. Tras su muerte, Lázaro fue llevado entonces con los santos a morar, donde todos alababan al gran rey. Allí vio a Elías, Ruth, Samuel, también Moisés y muchos más en aquel lugar. Al darse vuelta, vio al gran juez Gedeón. Le preguntó curioso: oye, ¿cuál es la ocasión? Él respondió: noche especial, vamos a testificar. Toma asiento porque el culto va a empezar. No sé si me está siguiendo. Es como si hubiera llegado al cielo y de repente se encontró en esa reunión y le dicen: el culto va a empezar, es noche de testimonios. Mientras acá Marta y María anhelaban oír: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Moisés entonces alzó su vara y dijo: es noche de testimonios. ¿Cuántos son testigos de sus maravillas? Abraham se puso en pie diciendo: su poder es grande. Él le dio un hijo a mi anciana esposa. Isaac alzó su mano y dijo: hey, él proveyó para el sacrificio. Jacob, emocionado, dice: luché con él y él me bendijo. En tanto Salomón, ajustando su manto, dice: Jehová Dios me hizo tan sabio que escribí 3000 proverbios. Elías dijo: me trajo aquí en un carro de fuego. Job exclamó: él me sanó cuando estaba casi muerto. Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Sadrach, Mesach y Abednego dicen: nos libró desde aquel horno ardiente. Jonás dijo: él me dio una segunda oportunidad. Daniel gritó: él me libró de hambrientos leones. El Espíritu Santo tomó al rey David y comenzó a danzar. Lázaro se emocionó,
Se emocionó tanto que dijo en alta voz: ¡Ey! 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 Yo también le conocí. Moisés bajó su vara y dijo: ¿y este quién es? Sin más que decir, perpetró el silencio. Cuando Lázaro dijo: yo le conocí como ninguno de ustedes. Yo caminé con él, hablé con él, vi cómo sus enseñanzas asombraron a las gentes. Vi cómo sus enseñanzas asombraron a las gentes. En muchas ocasiones compartí su llanto. Él venía a mi casa después de predicar y enseñar, y mis hermanas le hacían comida. María, mi hermana, le ungió los pies con nardo puro. Yo le vi confrontarse a los fariseos. Yo estuve ahí cuando alimentó a los 5,000. Vi a la gente atónica cuando levantó al cojo. Es más, aún me recuerdo de las pequeñas cosas que olvidarían cada uno de ustedes, como la simple y amorosa forma que me llamaba. Una gran piedra se removió. Frente al sepulcro Jesús clamó: Lázaro. Oh, cuán hermoso parece que fue ayer cuando le escuché llamar: Lázaro, mi nombre, y recuerdo tan claro, y parece que fuera hoy. Con su permiso, creo que le escucho llamándome ahora: Lázaro. Y Lázaro responde: Cristo, Lázaro, Cristo, Lázaro, Cristo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Así es que los dejó en su reunión y él regresó. Si crees, verás la gloria de Dios. Marta, no llores, no te lamentes. Aquí tu hermano viene y está afuera. Cuando escuché por primera vez este canto, hermanos, la verdad lo cantaban con una, ¿qué le diré? Con una pasión por esto que había sucedido. Esta palabra, entonces, Lázaro, ven fuera, tuvo un grande significado y pude gozarme. Y en ese momento sentía mi corazón cómo hemos sido bendecidos al conocer a Jesús. El apóstol Pablo estaba en Atenas. Él estaba esperando a sus compañeros de viaje. Había tenido que salir por amenazas contra él. No era el deseo de Pablo, pero prudentemente él aceptó irse y llegó a Atenas, aquella gran ciudad. Y nos dice la palabra de Dios que este hombre, el apóstol Pablo, comenzó a mirar muchas cosas ahí. Cabe decir que Atenas era una ciudad griega de mucha influencia, una ciudad de muchos escritores, filósofos, y nos dice también Lucas, el escritor de los Hechos, que era una ciudad muy religiosa, era una ciudad entregada a la idolatría, Sabemos que por la misma palabra de Dios había, por lo menos ahí se mencionan dos corrientes filosóficas: los estoicos y los epicúreos. Personas que buscaban y filosofaban en relación a la felicidad, buscando alcanzar la felicidad. Lucas nos dice también que estos hombres tenían una cualidad también: siempre querían escuchar cosas nuevas. ¿Qué habrá de nuevo que nos puedan decir? Para ir al final, hermanos, nos vamos a dar cuenta que sucede algo interesante aquí, pero hay un resultado que la Biblia nos dice. Verso 32. Aquel momento llevó al apóstol Pablo a compartirles y a predicarles, pero el verso 32 dice: cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio. Unos se rieron con desprecio. Otros dijeron: queremos oír más sobre este tema, pero más tarde, más después.
Pero el verso 34 dice: algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. El tema que hoy yo quiero que usted y yo tengamos en mente es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco. Y yo quiero que en este momento usted piense: ¿quién es el Dios que usted conoce? Yo puedo hablar del Dios que yo conozco y usted puede hablar del Dios que usted conoce. Cada uno conocemos a Dios. Y creo que es importante darnos cuenta lo que Pablo vivió. Cuando llegó a aquel lugar, Pablo empezó a notar que las cosas quizás eran diferentes. Quizás él había pasado por aquí, no lo sé, pero él podía ver una ciudad y veía algo quizás que pudiera a muchos asombrarnos, como las construcciones, asombrarnos los edificios, asombrarnos las cuestiones culturales, como para decir: wow, qué tremenda ciudad. Mira lo asombroso, mira las capacidades de estas personas, mira la belleza de todas estas construcciones, y apreciar quizás y ver todas estas cosas que quizás a muchos pudieran llamar la atención. Pero al apóstol Pablo no le impresionó aquella gran ciudad. No le impresionó, sino más bien el apóstol Pablo entendió que había una tremenda necesidad. Cuando nosotros leemos el libro de Nehemías, nos damos cuenta, hermanos, que Nehemías escucha las noticias de cómo está la ciudad de Jerusalén. Y las noticias que le dan a Nehemías es que la ciudad está destruida, sus puertas quemadas, parte de los muros caídos. Y Nehemías se entristece por esta condición de la ciudad de Jerusalén. Cuando Pablo está en la ciudad de Atenas, yo no puedo ver a un Pablo que está alegre, que está feliz mirando aquello. Él está viendo la situación y la condición espiritual de las personas. Él está viendo una ciudad quizás con mucha cultura, quizás con mucho auge, quizás ya no estaba en ese mismo auge que tuvo en su tiempo, pero aún así seguía siéndose una ciudad importante y una ciudad que tenía una historia increíble y tenía personas quizás con muchas capacidades, personas que fueron reconocidas, y nosotros lo sabemos. Sin embargo, Pablo no estaba mirando eso. Pablo estaba mirando una condición espiritual de ese lugar muy triste, muy lamentable. Porque a pesar de tantas cosas, a pesar de tanta cultura, a pesar de tanta belleza, a pesar de tanto conocimiento, la ciudad estaba en una condición lamentable espiritualmente hablando. La ciudad estaba en la religiosidad, en la idolatría, pues la Biblia dice que Pablo miraba muchas cosas que hablaban y manifestaban la condición de sus corazones. Un Dios por aquí, otro Dios por aquí, un templo por aquí, otro templo por allá, y tenían tantos templos a diferentes dioses, lo cual mostraba que en realidad ellos no sabían ni conocían al Dios verdadero. Y Pablo entonces estaba movido por esto. Sabemos que era un gran orador, sabemos que era una persona muy preparada, sabemos que era un hombre muy capaz, pues se había presentado ante personas muy conocedoras, ante reyes se había presentado. Sin embargo, no fue por eso que la gente estaba queriendo escuchar más que lo que decía este hombre, de lo que hablaba. La gente quería escuchar más porque tenían la curiosidad de escuchar algo nuevo. Esa era la realidad. Ellos decían: bueno, vamos a escuchar algo nuevo. Y parece que este hombre trae algo nuevo, pues hablaba de Jesucristo, mencionaba a Jesucristo. Y estos hombres dijeron: vamos a ver qué es lo que trae, vamos a escucharlo. Y fue llevado al areópago. Sabe, hay mucha gente que no conoce a Dios. Hay mucha gente que no conoce a Dios. Y en el pasaje nos dimos cuenta que hay tres tipos de personas: los que no conocen y quieren seguir sin conocer a Dios, ¿sí? Los que no conocen, pero dicen: quizás más adelante, ahorita no. No cierran la oportunidad, no cierran completamente la puerta, sino dicen: creo que ahorita tengo otras prioridades en mi vida. Pero están también los que dijeron: sí, creemos en Él, queremos conocerle más, queremos saber más. Así que qué importante es, hermanos, ubicarnos. ¿Dónde estamos usted y yo? ¿Somos de los que conocemos a Cristo? Qué bueno.
Somos de los que estamos todavía escuchando y todavía no tomamos y damos la decisión y damos el paso, perdón, o somos de los que simplemente no queremos nada con Dios, no creemos en Él. ¿Podemos en algún momento ser religiosos y no querer nada con Dios? Claro que sí, aquí está una prueba. Estos hombres eran religiosos y estaban buscando siempre escuchar, y que veían en esto, en aquello, pero querían escuchar algo nuevo porque no estaban definidos. Ellos querían seguir en sus razonamientos y querían, bueno, si habría algo que los convencería, pero evidentemente ellos querían ser convencidos de una manera que la Biblia nos muestra que el entendimiento cegado no permite que Dios se revele a nosotros, y nosotros podemos cerrarnos. Así que quiero que me acompañe y podamos darnos cuenta, hermanos, que usted y yo somos personas muy bendecidas porque conocemos a Cristo. Los que le conocemos, si usted nos acompaña aquí y usted no tiene una relación personal con Jesús, nosotros le invitamos hoy. Este es el momento, este es el llamado, esta es la oportunidad para que usted conozca a Jesús. Y si usted y yo a veces creemos o pensamos que creemos en Jesús, pero la verdad es que a veces con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir, de pensar, de actuar, lo negamos. Déjeme iniciar llevándolo a pensar. Juan el Bautista fue llamado por Dios y fue enviado por Dios como el que anunciaría que el Mesías vendría, la voz que clama en el desierto. Y Juan dice algo bien importante: yo no lo conocía, yo no le conocía, pero el que me envió dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu Santo, ese es. Juan claramente dice: yo no conozco a Jesús, pero llegó el momento en que él se dio cuenta que Jesús era el escogido de Dios. Y él pudo decir: no soy digno ni de desatar la correa de tus zapatos. Juan tenía un reconocimiento, Juan tenía un ministerio muy exitoso. Mucha gente le reconocía, sabían que era un hombre de Dios, pero él no tenía una relación personal con Jesús, porque él había venido para anunciar que él llegaba. Pero cuando llegó el momento, él pudo darse cuenta y pudo darle el reconocimiento a Jesús y pudo decir: él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él pudo humillarse y decir: tú eres mayor que yo. Porque podemos tener muy buenos logros, muy buenos ministerios, podemos tener muy buenas cosas y alcanzar muchas cosas en la vida, pero necesitamos, hermanos, darle el reconocimiento a Jesús como el Hijo de Dios y humillarnos ante Él. Y sabe, yo quiero que recuerde también otro personaje en la Biblia, que la Biblia nos dice que fue llamado por Dios: Abraham. Este hombre fue llamado por Dios y le creyó a Dios. Salió sin saber a dónde iba, pero la Biblia nos dice que Abraham comenzó a caminar con Dios. Inclusive dice: fue llamado amigo de Dios. La manera de conocer a Dios es caminando con Él. Caminando con Él. No podemos conocer a Dios si no tomamos la decisión de creerle, de caminar con Él, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Para empezar, entonces, necesitamos activar nuestra fe y decir: yo creo en Dios, y una vez que comenzamos a creer en Dios, comenzar a caminar con Él. Y cuando tú comienzas a conocer a una persona y la empiezas a tratar día con día, vas dándote cuenta de qué clase de persona es, y vas haciéndote más amigo o más amigo de esa persona, y vas desarrollando esa amistad hasta que se vuelve algo fuerte, fuerte. Por eso la Biblia dice que amigo es más que hermano. A veces llegamos a una hermandad tan preciosa, aunque no tengamos no seamos de la misma sangre, podemos decir. Abraham comenzó a caminar con Dios, y hubo momentos en que manifestó duda en cuanto al poder, en cuanto a la fidelidad, en cuanto a las promesas de Dios. Sin embargo, él caminó con Dios. Pero también la Biblia nos deja evidencia de que hubo una confianza que él llegó a desarrollar con Dios, cuando en aquel momento Dios le dice: sacrifícame a tu hijo, tu único hijo, sacrifícamelo. Y Abraham, la Biblia dice que se levantó muy temprano para cumplir con lo que Dios le había ordenado. Y a punto de sacrificar a Isaac, Dios le dijo: detente.
Y Abraham pudo decir: Él es el Dios que provee, Jehová Jireh. Él es el Dios que provee. ¿Te das cuenta a qué punto Abraham llegó a conocer y a confiar en Dios? A tal grado que él estuvo a punto de sacrificar a su propio hijo, pero Dios sabía que no se lo iba a rehusar. Había una relación tan especial. Aquellos hombres decidieron, esos 3 jóvenes valientes hebreos, decidieron no doblarse ante aquella estatua que habían levantado. Decidieron honrar a Dios y decidieron enfrentar la amenaza. Cualquiera que no se doblegue ante esta imagen, ante esta estatua, va a ser echado en un horno de fuego. Pero estos 3 valientes conocían a Dios y sabían que Dios les podía librar de ese horno de fuego. Y enfrentaron la amenaza, y la Biblia dice que no solamente enfrentaron la amenaza, sino la consecuencia. Fueron arrojados al horno de fuego. Y lo maravilloso es que aún ahí en el horno de fuego, calentados 7 veces más, estos hombres experimentaron cómo la presencia de un Dios todopoderoso estaba con ellos. No estaban solos, ciertamente estaba el horno de fuego, ciertamente estaba muy caliente, sí estaba muy difícil, pero ahí estaba el Señor con ellos y le libró a tal grado de que no murieron, fueron sacados fuera y ni siquiera sus ropas olían a humo. Nada les pasó porque confiaron en Dios. Si te das cuenta, la Biblia nos lleva por pasajes, por personajes que llegaron a conocer a Dios de una manera tan especial, que llegaron a confiar plenamente en Él, y eso les llevó a enfrentar las dificultades de la vida. Eso les llevó a enfrentar los problemas. Eso les llevó a enfrentar los gigantes que se presentan de repente amenazando tu vida, tu matrimonio, tu familia. ¿Recuerdas a ese pequeñito llamado David? Cuando escuchaba a aquel gigante hablando contra el pueblo y dijo: pues ¿qué tiene este? ¿Quién es este incircunciso que viene a ofender a los escuadrones del Dios vivo? Cállate, que no te escuchen. Y David fue y enfrentó a Goliat con una confianza, con una seguridad, que le dijo: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y lanzó la piedra, y aquel hombre, aquel gigante cayó, y ahí lo mató. Enfrentó esta adversidad, dificultad, a este gigante lo enfrentó con tal valentía. ¿Por qué? Porque él estaba plenamente convencido que no iba solo. No voy solo, no enfrento las luchas, las pruebas de la vida solo. Hermano, usted y yo no vamos solos. No sé, podemos seguir mencionando a más personajes en la Biblia. Hace un momento mencionábamos a Daniel cuando fue arrojado al foso de los leones. Él dijo: yo voy a seguir buscando a Dios, yo voy a seguir orando, yo voy a seguir bendiciendo el nombre de Dios. No importa que me arrojen al foso de los leones, pues Dios cerró la boca de los leones y lo libró. El día de ayer en la conferencia de distrito mencionábamos o recordábamos a los apóstoles que fueron amenazados, que ya no predicaran más en el nombre de Jesucristo, pero ellos siguieron predicando y dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, tenemos que seguir anunciando el evangelio, y llenaron todo Jerusalén con la predicación del evangelio. Así que no importa las amenazas, y puede uno darse cuenta de cada una de estas personas cómo llegaron a desarrollar una confianza en Dios porque le conocieron. En nuestros testimonios personales, dejando los personajes bíblicos, creo que cada uno de nosotros hemos podido conocer a Dios de alguna manera. Cuando éramos pequeños, cuando era más chico, mi mamá fue la que conoció a Cristo. Y podemos ver que a pesar de todos los problemas que había, todas las dificultades, todas las cosas tan complicadas que había en nuestra familia, ella se mantenía firme. Cuando todos veían las cosas desde una óptica diferente, mi mamá las veía de otra forma, porque ella sabía que Dios estaba con ella, porque ella sabía y confiaba en que Dios la ayudaría. Cuando todos decían: no tiene caso seguir adelante en ese hogar, en esa familia, en esa relación matrimonial, ella se mantuvo firme. Se mantuvo firme porque creía y creyó
Ya no está con nosotros, pero ella creyó en un Dios todopoderoso que puede cambiar las cosas más adversas, más difíciles. Crecí viendo a mi mamá confiando en Dios, ante problemas presentándosele a Dios, ante problemas orando a Dios y diciéndole: Señor, ayúdame en esto. Oramos por aquello, oramos por lo otro, te pido por mi hijo, por aquello, y oraba por todo. Crecí viendo esto. Sin embargo, quiero decirles, era el Dios de mi mamá, no era el Dios que yo conocía. Job llegó a expresar estas palabras: de oídas te había oído. Quizás eso era lo que yo tenía. Yo había escuchado a Dios, iba a la iglesia, escuchaba a Dios, conocía algunas historias de la Biblia, me gustaba ir a la escuela dominical, me gustaba aprender de niño esas historias, maestros que impactaron mi vida a través de esas enseñanzas, me divertía. Muchas cosas pasaron. Sin embargo, fue a los 12 años cuando yo dije: bueno, ¿y qué ha pasado de mí? ¿Qué es esto? Estoy yendo a la iglesia y ¿qué sigue? Y comencé a darme cuenta que necesitaba una relación personal con Dios. Y entonces le dije a la edad de 12 años a mi mamá: yo me quiero bautizar. Y tomé la decisión de bautizarme. Aquel hombre dijo: pues aquí hay agua, ¿qué impide? Así me sucedió a mí. Había agua y dije: bueno, pues me bautizo. Y entendí que tenía que dar ese paso, yo desarrollar una relación personal con Dios. Y comencé a desarrollar una relación no basada ya en el conocimiento, en que yo conocía a Dios, en que yo sabía de Dios algunas cosas, sino conocer a Dios de una manera personal, donde mis pensamientos eran dirigidos a Él, donde yo sabía que escuchaba su voz, donde mis necesidades se las presentaba, donde acudía a Él y Él me respondía. Y pude experimentar y comenzar a ir avanzando, a ir creciendo, y aquello que comencé a conocer de la Biblia comenzó a tomar sentido y comenzó a ser real en mi vida, porque no es un Dios de aquí, mis hermanos, sino es un Dios que llega aquí, un Dios que podemos tener una relación personal con Él. La ciudad de Atenas era una ciudad entregada a la idolatría. Entonces Pablo fue movido para que escucharan el evangelio. Ellos decían que era extraño y era nuevo lo que este hombre estaba mencionando. Pablo les dice: veo que son muy religiosos. Mientras circulaba o caminaba o deambulaba por la ciudad, vi vuestros monumentos sagrados y he encontrado esta inscripción: al Dios no conocido, o al Dios desconocido, dice otra versión. Y entonces Pablo les dice: al Dios que ustedes adoran sin conocerle, a Él es el que les vengo a anunciar. ¿Es posible entonces creer, hermanos, que adoramos a un Dios sin conocerlo? Sí, es posible. Es posible creer que adoramos a un Dios sin conocerlo. Jesucristo le dijo a la samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La hora viene, dijo Jesús, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pablo entonces comenzó a hablarles a estos hombres y les comenzó a enseñar y a recordar y a hacer saber que el Dios que él conoce es un Dios maravilloso. Y les dice en su mensaje, les dice: Él es el creador del universo. Todo lo que existe, todo lo que hay en el universo, todas las cosas las hizo Él. Entonces comienza a hablarles: el Dios que conozco es un Dios que creó todas las cosas. Es el Señor de todas las cosas. Es un Dios que no se limita a un lugar como un templo. No puede limitarse a vivir en ese templo hecho de manos. Es un Dios que va mucho más allá de lo que nosotros a veces lo hemos querido hacer y encajonar. Ellos pensaban que el Dios solamente podía ser encajonado en ese templo y ahí estar. Pero Pablo les dice: el Dios que yo conozco supera todo lo que ustedes han creído o entendido o han visto. En Él efectivamente vivimos, nos movemos y existimos.
Y les dice Pablo: no debemos pensar en un Dios como un ídolo diseñado por artesanos, hecho de plata, de oro, de piedra o de cualquier otro metal. Y comienza Pablo a hablarles del Dios que él conoce. Y su mensaje está centrado en Jesús. La predicación de Pablo es cristocéntrica. Él dijo: no tengo otra cosa más que hablar de Jesucristo, el Cristo crucificado y el Cristo resucitado. Ese era el mensaje simple y sencillo de Pablo. Claro, tenía muchas otras cosas que decir, pero era lo que él enseñaba, era lo que él predicaba: a Cristo Jesús. Él podía hablar con tal convicción, pero si usted se va tiempo antes, se va a dar cuenta que Saulo de Tarso, quien después es conocido como Pablo, Saulo de Tarso no conocía a Jesús. No conocía a Jesús. Él creía conocer a Dios. Él pretendía servir, honrar y adorar a Dios. Pablo era un religioso. Era un hombre religioso y él pensaba que todo estaba bien y pensaba que estaba caminando según Dios había establecido. Sin embargo, él estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús, a los cristianos, a los discípulos. Los perseguía, los arrastraba, los metía en las cárceles, los maltrataban y tenía cartas que le daban la autoridad para hacerlo, e iba por diferentes lugares haciendo esto porque él creía que de esa manera servía a Dios. Qué tremendo cuando nosotros tenemos un Dios, pero lo hemos concebido a nuestra manera. Y estamos tan convencidos, estamos tan seguros que es así y que estamos tan bien delante de Él. Pero Pablo estaba pasando por alto que Jesucristo era el Mesías. Él, como judío, sabía bien que había profecías. Pero él, como los fariseos y todos los principales de aquel tiempo, y como mucha gente, tenían su idea y su pensamiento de cómo debería ser el Mesías, de cómo se presentaría, y tenían su idea de tal manera que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mucha gente no creyó en Jesucristo. Mucha gente pensaba que Él vendría a restaurar el reino en ese tiempo de la manera en que ellos estaban anhelándolo, librándolos de la opresión de los romanos. ¿Cuántas veces podemos encontrarnos nosotros, hermanos, en una situación donde pensamos y creemos que todo está bien delante de Dios? Porque tenemos nuestra propia idea, nuestro propio entendimiento. Por eso es importante, hermanos, no basarnos a lo que nosotros pensamos o creemos, sino ver la palabra de Dios, porque estas nos dan testimonio de Cristo Jesús, porque son en ellas las que vamos a encontrar la vida eterna. No podemos basarnos en nuestros propios razonamientos, filosofías o entendimientos. Tenemos que ir a la palabra de Dios y en ella nos vamos a encontrar con Jesucristo. Pablo, entonces, andando en esto, iba camino hacia Damasco y de repente una luz le rodeó. Ese resplandor era más intenso que el sol en su mediodía o en su fuerza, y entonces Saulo quedó cegado. Y le dijo la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él escuchó esa voz y entonces, asustado, temblando, temeroso, dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y la voz que escuchó Pablo le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él no conocía ni tenía la intención de conocer a Jesús. Pero Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Él se acercó a nosotros. Él se acercó a Saulo mientras estaba en ese camino y en esa condición. Y la Biblia dice que entonces, a partir de ahí, comenzó un cambio en la vida de Saulo. Comenzó él a conocer a Jesús, comenzó a entender quién es Jesús, y después lo vemos predicando el evangelio, predicando acerca de Jesús. Este hombre tenía una pasión tal que no importa que lo azotaran, no importa que lo apedrearan y lo dejaran casi muerto, no importa que lo amenazaran, no importa que lo ataran ahí en las cárceles y lo metieran y lo dejaran ahí en esas condiciones difíciles. No importaba nada de eso. Este hombre predicaba a Cristo,
al Cristo crucificado, al Cristo resucitado, nos damos cuenta el tremendo cambio que hubo en la vida de Pablo, de tal manera que él ahora tenía un énfasis, un propósito diferente cuando dice: para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo que vivo en la carne lo vivo con mi fe puesta en el Hijo de Dios. Él decía: esa es mi vida, ahora Él es mi razón. Todo lo que yo antes tenía conocimiento, como era lo que buscaban los atenienses, todo ese conocimiento que él quizás buscaba y se enorgullecía de tener todo ese conocimiento, dice: todo lo tengo por basura a fin de conocerle a Él. Sin duda, él tenía muchos argumentos para decirle a los atenienses: están equivocados, ya no busquen más. Ya no busquen más, por más que busquen en el mundo, en la filosofía, en el conocimiento, por más que busquen caminos para encontrar la verdadera felicidad, el verdadero sentido y propósito en la vida, no lo van a encontrar. No se trata de religión, no se trata de filosofías, no se trata de eso, se trata de conocerle a Él verdaderamente. A ese Dios que ustedes no conocen es al que yo les vengo a enseñar, yo les vengo a predicar. Pablo no lo conocía, pero ahora él había tenido y había construido una relación tan maravillosa con Jesús. Y no sé si alguien escribe, hermanos, si tenemos muchos escritos de Pablo en la Biblia, pues es él. Si alguien escribe de Jesús, si alguien da el testimonio de Jesús, si alguien fue usado por el Espíritu Santo para hablar acerca del evangelio, acerca de la salvación, es el apóstol Pablo. Entonces él les comienza a dar aquel mensaje, aquel sermón, y les invita a conocer a Jesús. Dijimos hace un momento, algunos dijeron, cuando oyeron sobre la resurrección, dijeron: ay, otro loco hablando de cosas sin sentido, cosas que no creemos, porque había ahí ciertos conocimientos y ciertas ideas en cuanto a las filosofías que ellos profesaban en relación a la resurrección. Total, que dijeron: vámonos mejor, no queremos escuchar más a este hombre. Qué lamentable es que muchas personas aún siguen sin querer conocer a Jesús. Yo no sé de qué manera, pero quizás usted y yo fuimos de esas personas, a lo mejor algunos más duros que otros. Algunos nos resistíamos quizás y algunos decían: no, yo así estoy bien. Pero gracias a Dios que hoy usted y yo estamos aquí. Tenemos que agradecerle a Dios porque Él tuvo misericordia de nosotros. Él nos alcanzó. No éramos merecedores, hermanos, pero Él tuvo misericordia de usted y de mí. En la mañana yo recordaba el canto que dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Yo en muchas ocasiones pensé: ¿qué hubiera sido de mí si el Señor no me hubiera alcanzado? ¿Qué hubiera sido de mí si el evangelio no hubiera llegado a mi casa, si mi mamá no hubiera conocido a Dios? ¿Qué hubiera sido de mí? Vivía enfrente de mi casa, había personas que se juntaban en una pandilla, y aunque yo era un niño todavía, mi hermano el mayor ya comenzaba a juntarse con ellos. Ahí se drogaban, ahí había pleitos, había muchas cosas que sin duda no nos hubieran traído a nada bueno. Ahí comenzamos a ver a personas que quedaban, como dicen por ahí, trastornados por la droga, bajo esta influencia, bajo ese tipo de cosas. Ahí comenzamos a ver cómo andaban estas personas como locos, con alucinaciones. Ahí comenzamos a ver cómo eran las heridas por los pleitos. Ahí comenzamos a ver toda esa clase de cosas. Hasta que mi mamá dijo: yo no quiero vivir aquí. Yo no quiero vivir aquí, yo quiero irme de aquí. Yo no quiero esto para mis hijos. Y doy gracias a Dios porque si alguien nos cambia nuestra manera, nuestro entendimiento, por eso dice la Biblia: es necesario que transformemos, que nos renovemos en nuestro entendimiento para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa transformación en el entendimiento de mi madre nos llevó a salir de ese lugar. Y yo digo: ¿qué hubiera sido de nosotros si hubiéramos seguido ahí? Si hubiéramos seguido ahí, si el evangelio no hubiera llegado a nuestro hogar,
quizás yo fuera una de esas personas, o quizás ya ni estuviera vivo aquí. No tuviera el hogar, la familia que ahorita tengo, que por la gracia de Dios tengo, no porque lo mereciera. Pero definitivamente, hermanos, conocer a Dios viene a nuestras vidas y cambia y transforma nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. La gente veía a los discípulos después de haber andado con Jesús, y le reconocían y dicen: verdaderamente estos andaban con él. Mira, a Pedro se le dijo en su momento, y Pedro quiso mostrar que no era así: mira, hablas como él. Conocer a Jesús nos lleva a actuar, a pensar, a vivir de la manera en que Él nos enseñó. Tener una relación con Jesús nos lleva a desarrollar una confianza tal, hermanos, que usted y yo vamos a ser bendecidos. Pablo decía: ya no me importa nada más. Antes él tomaba y se aferraba a perseguir a los cristianos. Él tenía en su mente y en su corazón el deseo de acabar con esta nueva secta que él decía, pero no pudo. No pudo acabar. Más bien él terminó convertido a Cristo. Ha habido muchas personas que se han atrevido a decir: yo voy a luchar contra esto y voy a comprobar cómo esto es un error, cómo esto es algo falso, cómo esto es una mentira. Y cuando se han metido a buscar, a investigar para demostrar que no es cierto lo que la palabra de Dios dice, han terminado convirtiéndose a Cristo. Han terminado convenciéndose que no es una religión, que es una verdad, que Cristo es la verdad. Mis hermanos, ¿qué tanto conocemos a Jesús usted y yo? ¿Cuáles son nuestras experiencias con Él? ¿Qué tanto podemos decir? Yo creo que tenemos nosotros en este momento que reflexionar, porque sabe, otra de las cosas que vemos, que podemos decir: bueno, yo ya le conozco, pero el hecho de conocerle no quiere decir que en algún momento no seamos movidos y no podamos en algún momento decir: pues yo creo que ya las cosas cambian, y podamos menguar en nuestra fe. Hoy el mensaje tiene este propósito: ver la determinación, ver la convicción, ver el corazón del apóstol Pablo para decir: conozco a Cristo. Ese Dios que ustedes no conocen, yo lo conozco, y es el que les voy a predicar. ¿Cómo vamos a ir a predicar allá afuera? ¿Cómo vamos a ir a decirles de un Cristo vivo, de un Cristo que sana, de un Cristo que perdona, de un Cristo que liberta, de un Cristo que cambia todas las cosas? ¿Cómo vamos a ir allá si nosotros mismos no estamos firmes en nuestra fe? Por eso hoy usted y yo que le conocemos, el llamado es para afirmarnos, para volvernos a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios usted y yo vamos a ser alumbrados en nuestra fe, en nuestro entendimiento, y vamos a poder tener una convicción firme acerca de lo que es el Señor Jesucristo, de quién es el Dios que servimos. Y entonces usted y yo vamos a estar parados sobre la roca, y venga lo que venga, los problemas que vengan, las dificultades que vengan, no importa. Usted y yo vamos a estar firmes porque estamos sobre la roca que es Cristo. Vamos a estar bien cimentados, bien arraigados, bien fundamentados en la fe. Y necesitamos entonces tener esta convicción que tenía el apóstol Pablo. El día de ayer en la conferencia de distrito en Acuña, yo les decía: bueno, pues estos hermanos, aunque fueron amenazados, los discípulos dijeron: nosotros no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. No importa las amenazas. Sabe que estamos en un tiempo en el que, por la gracia de Dios, usted y yo tenemos la libertad de reunirnos, la libertad de predicar, la libertad de enseñar. Hace poco yo miraba un video de hace muchos años donde un hombre hablaba acerca de que un día, era un joven, de que un día Dios habló a su corazón, y Dios le puso en su corazón que fuera y llevara Biblias a un país donde estaba prohibido llevar Biblias. Y este hombre le creyó a Dios y no sabía ni cómo ni qué hacer. No hizo lo que sus padres querían. Él dejó su carrera, y sus padres, que eran de otro país, dijeron: ¿sabes qué? No te vamos a apoyar ya, porque tú nos estás de alguna manera fallando. Pero era una convicción tal en este joven que dijo: no importa. Tenía $800, y él dijo: bueno, pues voy a comprar unas Biblias y las voy a llevar. Y entonces este joven
le dijo: Señor, ¿y cuántas Biblias quieres que compre? Bueno, pues si es un país donde no permiten, bueno, pues por 50 Biblias que te agarren ahí en la aduana checándote y te encuentren 50 Biblias, en aquel tiempo, dice él, pues te vas a la cárcel unos 8 años. Bien, Señor, estoy dispuesto a darte 8 años de mi vida. Si tú crees que pues voy a ir a la cárcel, está bien. Si mi ministerio, pensaba él, si mi ministerio es en la cárcel, a lo mejor tú me quieres llevar ahí. Lo de las Biblias es nomás acá para que yo piensa que llevo algo. Pero entonces el Señor le dijo: no, no son 50, son 300 Biblias las que tú debes de llevar. Y él, 300 Biblias, Señor. Compró las 300 Biblias, las puso, creo que eran como 5 o 6 maletas. Dijo: imagínense yo llegando a un país de esos con la intensidad que te revisan ahí, con mis 5 maletas. Pues no les voy a hacer largo esto, pero el testimonio es que este hombre, este joven, llegó ahí solo. No sabía con quién iba, no tenían ningún contacto, solamente le habían dado un nombre de un pastor de ese lugar. Y no podía llegar a ese lugar preguntando por un pastor, porque había personas encubiertas que esto le costaría la vida a ese pastor. No podía, no era lícito en ese lugar, y no sigue siendo lícito en ese lugar predicar la palabra. Así que entró, lo revisaron, le dijeron: ponga las maletas en la mesa y saque todo lo que hay ahí. ¿Y qué es lo que hay? Y le dijo: bueno, pues son libros. Y dijo: está abierto, puede abrir, puede usted a verlo. Y dice que cuando aquel hombre se acercó a la maleta para abrirla, la mano le hizo así y se quedó asustado y lo volvió a hacer. Algo pasó en ese hombre que le dijo: puedes pasar. Pasó las 300 Biblias. Después de 15 días o un mes, acerca del mes, perdón, tenía un mes nomás para estar ahí, las entregó. Y desde ahí pasaron años y él empezó a hacer viajes constantes a entregar Biblias a ese lugar. Y cada vez que pasaba, una experiencia diferente. Dios abría la frontera, las puertas para que él pudiera entregar las Biblias. Pero lo interesante y lo que quiero mencionarle no es esto, sino que ahora él estaba hablando ante multitudes y contando la historia, y todos: wow, gloria a Dios, y todos gozándose. Y entonces él termina y bueno, él llega a un punto donde le dice: bueno, ok, grande es Dios, ¿verdad? Poderoso. ¿Cuántos de ustedes se van a levantar para irse conmigo a entregar Biblias? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a sacrificar 8 años de tu vida en una cárcel o inclusive ser muertos llevando Biblias? Increíblemente, él dice: hemos pasado Biblias durante años. Hablaba de miles y miles de Biblias. En una ocasión, no sé si pasaron como 5,000 Biblias, pero ya no era él solo. Ahora iban otras, no sé, 50, 60 personas con él, de México y de otras partes del mundo, que se anotaban, sabían de esto, se anotaban con él y se iban. Les decía él: no te preocupes, yo te voy a pagar la estancia allá, el hotel y el avión. Tú nomás disponte a ir. Así que dijo: todo pagado, ¿quién quiere ir? ¿Quién quiere ir y exponerte a que te descubran? ¿Verdad que es fácil, hermanos, a veces decir que creemos en Dios, que conocemos a Dios? Pero cuando somos desafiados a ir más allá de nuestro confort, de nuestra comodidad, seguimos creyendo en Dios, seguimos diciendo: conozco a Dios y sé, Señor, que si me metes ahí es porque tú vas a estar conmigo. Como aquellos que dijeron: sé que si entramos al fuego, Él va a estar con nosotros, Él nos va a librar, Él se va a encargar de todo. Sé que si voy al foso de los leones, Él va a estar ahí conmigo, Él me librará. O sé que si enfrento al gigante, yo lo voy a vencer porque Él va conmigo. ¿Cuál es nuestra convicción? De verdad tenemos que pensar, replantearnos la pregunta: ¿de verdad conozco a Dios? Si estamos en una condición ahorita muy cómoda de conocer a Dios, donde podemos cantar, podemos reunirnos con libertad, no tenemos ninguna restricción, pero si llega el momento en que nos dicen: tú no puedes ya reunirte, tú no tienes la libertad para profesar que eres cristiano, ¿qué haremos nosotros? Los discípulos fueron amenazados.
Pablo en algunos momentos, ahorita estaba en Atenas, en ese momento estaba en Atenas porque fue lo más prudente, porque lo querían matar. Pero él no dejaba de predicar. Y los que fueron esparcidos, dice la Biblia, por donde quiera que iban, tuvieron que huir, pero eso no detuvo la predicación del evangelio. Ellos seguían hablando acerca del Dios que conocieron. No sé, quiero terminar, hermanos, preguntándote o invitándote a que pensemos: ¿qué tanto conocemos a Dios? Y si lo conocemos, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros de caminar con Él, de servirle a Él, de honrar? Yo creo que tenemos que replantearnos entonces el conocer a Dios, porque a veces caemos en una conformidad de simplemente todo está bien, conozco a Dios. Pero yo sé que muchos de ustedes que están aquí han vivido experiencias donde han sido desafiados, donde de repente una noticia muy fuerte, un diagnóstico clínico, médico, les dice: es que está esto, tienes este problema, tienes esta situación. Y entonces es ahí donde parece ser que nuestra fe se puede tambalear. Pero es ahí donde podemos afirmarnos y decir: Señor, pero yo te conozco a ti. Yo te conozco a ti, y aunque estoy viviendo esto, aunque esto dicen los médicos, aunque esta situación está pasando, aunque este problema está aquí, aunque este gigante está aquí, yo te conozco a ti y sé que tú vas conmigo y tú me ayudarás a pasar esta situación. Esa es nuestra convicción, hermanos. Esa es nuestra situación. Tenemos testimonios quizás, y este mes hemos llamado el mes del agradecimiento. Yo le invito, quizás no vamos a dar los testimonios ahorita, pero sí usted puede decirle al Señor: Señor, gracias porque tú te has manifestado a mí. Y ese testimonio, hermanos, tiene que oírlo la gente de afuera. Ese testimonio lo tiene que oír. Pablo se levantó y les dijo a los que estaban ahí: saben que yo conozco a ese Dios que ustedes no conocen, y se los quiero presentar y quiero invitarles a que lo conozcan. Tenemos entonces nosotros aquí que conocer a Dios, que replantearnos qué tanto conozco de Dios y enfocarnos en conocerle más. Yo quiero conocerle más, no importa, no estoy hablando si tienes años de conocerle o si te sabes muchas o todas las historias de la Biblia, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la relación personal que podemos tener con el Señor Jesucristo, y que si usted y yo lo conocemos, vamos a seguir adelante y vamos entonces a decir a la gente: pero si usted está aquí y no ha conocido a Cristo, o ha estado postergando, como dijeron ellos, más tarde lo podemos ver. Yo te digo: no esperes más. No esperes más tiempo. No dejes que pase más tiempo, porque el tiempo no te pertenece ni a ti ni a mí. Y mañana puede ser tarde. Mañana puede ser tarde. Esperemos que si estás en ese momento, joven, hermano, hermana, en esa condición, en esa situación, ya no esperes más. Vamos a conocerle. ¿Qué le parece si cierra sus ojos ahí en su lugar? Si comienza en este momento a orar y dele gracias a Dios primeramente. Si usted y yo le hemos conocido, dígale: Señor, gracias que me alcanzaste. Gracias, Señor, que me has dado la oportunidad